Gracias, señor operador. A partir de este momento, entonces, bloque de la palabra de Dios de Buscando la Verdad. Y vamos a continuar con el tema que lo venimos desarrollando, el cual le hemos puesto como tema sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos con la parte tercera. Y vamos a ir al libro a la carta universal del apóstol Pedro, allí entonces en el capítulo 3, desde el versículo 15 al 18. Vamos a ir dando lectura allí, y dice de esta manera: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este pasaje estuvimos compartiendo allí en la escuela bíblica el día domingo, y lo vamos a hacer un poco más más sintético, y tiene que ver entonces este capítulo con el regreso del Señor. Pero al final de la carta, el apóstol Pedro, aquí ya nos encontramos entonces con otro apóstol del Señor, que va adornando, como dice la palabra en otra carta, adornando la doctrina de Dios. Ya después vamos a buscar, Dios mediante, allí cuál es el versículo que habla acerca de cómo uno puede adornar la doctrina de Dios. Y aquí la preocupación apostólica de Pedro era que la salvación que se llevaba a cabo a través del Señor Jesucristo tenía algunas objeciones, tenía alguna oposición, y por eso aquí el apóstol Pedro dice: tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vemos entonces que el Señor tiene mucha paciencia con nosotros y a la vez nos pide a nosotros que tengamos paciencia. La paciencia, decíamos en el programa anterior, es un fruto del Espíritu y se logra a través de las tribulaciones, también dice la Biblia. Dice el apóstol Santiago, dice que a través de varias tribulaciones vamos a ir obteniendo la paciencia que el Señor quiere, y una paciencia completa. Y dice aquí el apóstol: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sin duda que si usted está todavía dentro de los planes del Señor, si usted está respirando, si usted está asistiendo a algún lugar y si usted tiene anhelo de buscar las cosas del Señor, es porque Dios nos da la oportunidad de encontrar la salvación y fundamentar en los planes maravillosos que tiene Dios. Entonces, aquí mire qué interesante que es lo que dice el apóstol Pedro, porque expresa: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí el apóstol Pedro reconoce una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios a través de Pablo.
Entonces, qué bueno es cuando alguien puede reconocer que también a través de otros ministerios Dios puede obrar. Y vamos a pedirle aquí a nuestra hermana Cristina que pueda buscar en Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, porque Pablo con Pedro habían tenido un intercambio de opiniones bastante fuerte. Capítulo entonces 2 de Gálatas, y ahí vamos a recordar un poco cuál fue la circunstancia en que se enfrentaron Pedro con Pablo, y allí entonces del versículo 11 vamos a leer este pasaje, capítulo 11 entonces, hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conformes a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Allí entonces vemos lo que había sucedido entre Pablo y Pedro. Sin embargo, en la carta que estamos leyendo, ya la carta de Pedro, carta universal, allí es maravilloso como Pedro reconoce, Pedro la sabiduría que Dios le había dado a Pablo. Entonces, quizás usted puede haber tenido alguna diferencia con algún hermano, con alguien que inclusive tenga ministerio en la obra de Dios. Y por el hecho de que usted le haya reprendido o que fuera al bebé, usted haya sido el reprendido por tener una actitud errónea, no significa que no pueda haber luego una armonía y un reconocimiento. Mire las palabras. Después vamos a meditar un poquito por qué Pablo le reprende a Pedro. Pero aquí lo maravilloso es que en la carta Pedro le dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. Dice el versículo 16, estamos en segunda de Pedro, si usted no está sintonizando a partir de este momento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. El 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, o sea, hablando de la salvación, tema fundamental de la doctrina cristiana. Muchas veces a raíz de las doctrinas de demonio y los espíritus engañadores que han entrado en la iglesia del Señor Jesucristo, no se hace mención de la doctrina de la salvación y se lo tiene muy relegada, como que es una cuestión que ya está resuelta. Sin embargo, usted se va a dar cuenta ahora por esta parte del mensaje, que tal vez usted, al ser negligente, al no tener la diligencia necesaria para encontrar los mandamientos del Señor, usted está poniendo en riesgo su salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería evitar, y también Pedro aquí. Y dice que Pablo había escrito en casi todas sus epístolas. O sea, vemos allí cuántas cartas escribió Pablo. 13. Ahí entonces está sabiendo. 13 cartas escribió Pablo, y en todas ellas dice, él ha hablado de estas cosas. Pero también reconoce Pedro que entre algunas de esas cartas hay algunas difíciles de entender, lo cual no sería
extraño. Si uno, por ejemplo, quiere investigar acerca de algún tema en la ciencia o cualquier índole, por allí no se entiende fácilmente. ¿Cuánto más sería cuando hablamos de las cosas celestiales, de las cosas que relacionan el cielo con la tierra? Entonces, ese no es el inconveniente. Pero se agrava cuando leemos la última parte del versículo y dice: los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El tema entonces pasa por ser indocto. Por eso estamos tocando también este tema en sabiduría e inteligencia espiritual, que podemos compartirle a usted el audio, tenemos de los programas anteriores. Así que, señor operador, estamos teniendo también los audios, y entonces queremos compartir ya, si a usted estamos haciéndolo allí también por las redes sociales, y dice: hay algunas difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Personas que no están debidamente instruidas, y acá no estamos hablando de doctores que tengan que tener una preparación específica o que haya tenido que ir a algún seminario. Algunos, por ejemplo, dicen: no, hermano, yo no sé si voy a poder servirle a Dios porque yo no tengo teología. Entonces ahí se confunde cuál es el significado de teología, y además se interpreta que porque no ha podido ir a un seminario a estudiar la palabra de Dios no puede servirle al Señor. Y eso es muy erróneo. No solamente erróneo, sino muy erróneo. Porque Dios se encarga. Ahora usted tiene que poner su parte. Ahora, si a usted no le gusta escuchar la palabra, no le gusta orar, no le gusta ayunar, por supuesto, se le va a complicar mucho más. Pero si usted escucha la palabra, ora, busca la presencia de Dios, la revelación va a venir. Entonces dice: los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Cuándo una persona es indocta? Cuando no está bien preparada acerca de un tema. Estamos hablando de la Biblia. Entonces, si usted no está bien preparado, y no hablamos de perfección, sino estamos hablando solamente de un conocimiento, porque día tras día nosotros vamos conociendo. Nuestro lema en la escuela bíblica es: si alguno... Amén. Ahí da bien, entonces, dice: si alguno se imagina que sabe algo, 1 Corintios 8:2, aún no sabe nada como debe saberlo. Ese es un versículo bastante fuerte, ¿no? Porque nos ubica allí en una situación de necesidad y de ignorancia espiritual. Pero es bueno porque nos ayuda. Así que usted dice: no, pero yo ya hace 20 años, 30 años, yo tengo 40 años, hermano del Señor. Yo no sé si voy a poder aprender algo de vos. Me dijo un día un hermano que estaba en soberbia, y entonces, claro, no podía recibir nada de parte del Señor, porque él pensaba que ya sabía todo. Pero ve aquí a nuestra hermana que nos lea 1 Timoteo 4:16, porque allí habla una recomendación que quizá lo hemos hecho ya en otros programas, pero seguimos haciéndolo, puesto que nos demuestra cuál era la intención. Estábamos hablando que Pablo en casi todas sus epístolas habló de este tema. Entonces mire cómo le habla Pablo, mire cómo se dirige Pablo a Timoteo, de que era un hijo espiritual. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Ahí entonces la recomendación apostólica es a su hijo espiritual, Timoteo. Recordemos que Timoteo era un evangelista del Señor Jesucristo. Había sido elegido desde muy pequeño, a tal punto que su abuela, su madre, le habían instruido. Eso tenemos allí en los primeros capítulos de la carta de Pablo a Timoteo, donde dice que la fe que tenía Timoteo es por haberle enseñado su abuela y luego su madre. O sea que mire la tarea maravillosa que tienen las hermanas
allí en sus hogares para instruir a los niños. Pero tristemente en este tiempo, distorsionando la verdad bíblica y la doctrina de la autoridad bíblica, es que las hermanas quieren ir a competir con el varón allí en los ministerios. Y entonces allí Satanás sabe cómo puede destruir un ministerio de Dios. Vamos entonces a continuar con este tema, porque dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, debemos reconocer entonces que hay algunas cosas que no se entienden muy sencillamente. Yo recuerdo algunas cosas que tuve que leer en más de una oportunidad, y a veces me levantaba por las madrugadas y volvía a leer la Biblia, y mientras no captaba el tema no me dormía, no podía dormirme. Entonces aquí la palabra dice que hay algunas cosas difíciles de entender, pero los indoctos e inconstantes tuercen. Una persona que no está preparada y otra que son inconstantes. Bueno, hermano, ahora que cuando me quede tiempo, yo sé que tengo que ir, pero imagínense que estoy ocupado, tengo allí mis tareas, trabajo hasta muy tarde, no puedo, ni el día domingo no puedo ir, me cuesta. O sea, una persona inconstante. Decía alguien en una oportunidad, un día parece ser, dice, el secretario de Jesús. Allí está muy, muy cerca del Señor, está muy llegado, y al otro día no sabe ni si Dios existe. O sea, se pierde la constancia, se pierde el interés por las cosas espirituales. Sin duda que esa persona no va a progresar espiritualmente. Y entonces dice además, dice, los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, no solamente el tema este de que venía hablando Pedro, sino también las otras escrituras. Luego vamos a ir tocando otras escrituras, lo hemos hecho ya en años anteriores, pero al volver a este lugar lo vamos a con la ayuda del Señor, a ir tocando entonces otras escrituras referido a distintos temas de la doctrina cristiana, la doctrina apostólica. Entonces, si a usted es una persona, un hermano, una hermana que le interesa la cuestión apostólica, sepa que tiene que ver la doctrina, tiene que ver con la doctrina de Jesús. Porque o si no, en vano estarían los apóstoles, en vano ellos estuvieran enseñando. Y fíjese que todavía no hablamos el tema de por qué habían entrado en discusión, o mejor dicho, Pablo, que entró después en el ministerio, les reprendió públicamente a Pedro, porque resulta que Pedro quería seguir aplicando la ley judía. Y sabe usted que hoy en pleno siglo que estamos viviendo, todavía hay gente que quiere judaizar a la iglesia. O sea, quiere aplicar leyes del Antiguo Testamento y que la iglesia de Jesús le diga amén y allí esté guardando los mandamientos del Antiguo Testamento. O sea, es una confusión, porque si usted se dedica a leer claramente, ninguno de los apóstoles del Señor tuvieron exigencias de guardar la ley. Vamos a ir luego compartiendo en otros programas acerca de ese punto. Pero ahora queremos hacerlo en términos generales, porque aquí hablábamos que había otras escrituras. Entonces, y fíjense, recordando un poquito la lectura que recién dio nuestra hermana Cristina, y decía que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí David también reiterando el versículo. O sea que si usted no conoce la doctrina de Cristo, o por alguna razón le parece que algunos pasajes del Nuevo Testamento, algunas cartas, sobre todo algunas cartas apostólicas, y tenemos que reconocer, como dice aquí Pedro, que son difíciles de entender. Entonces algunos, como no le han enseñado de esa manera, pasan por alto muchas cartas apostólicas, entre ellas las de Pablo, que son las que han sido reveladas según dicho por él mismo. Pablo dijo, a mí no me reveló hombre alguno, sino el mismo Señor Jesucristo. O sea que si usted se revela o ignora
o lo hace voluntariamente las cartas de Pablo, entonces no es tan sencillo. Usted está poniendo en riesgo su salvación, y fíjense que acá Timoteo era un ministro del Señor, pero él no conocía, él conocía, y Pablo le estaba recordando que si él no persistía, que si él no perseveraba, que si él no tenía un testimonio de acuerdo a la palabra y además la doctrina de Cristo, él no tenía la salvación. Entonces, mire qué importante que es la doctrina de la salvación dentro de la doctrina general cristiana. Estamos hablando de la salvación de su alma. Y eso es fundamental. Fundamental porque tal vez usted hace mucho tiempo que va y dice, bueno, yo estoy siendo bendecido por el Señor y generalmente me estoy ocupando mucho de la cuestión material y está a la vista como Dios me bendice, pero resulta que su vida espiritual es lamentable porque no conoce los mandamientos de Dios, no conoce la doctrina de Cristo. Y mire cómo se agrava el tema, porque Pablo le recuerda a Timoteo diciéndole, si tú no persistes, no solo que tú te vas a perder, sino que todos los demás que te escuchan también se van a perder. Entonces, es de suma importancia este tema. Vamos a continuar un poquito entonces. Aquí el versículo 17, y dice, así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Allí entonces este apóstol, tenemos un tema musical, señor operador, queremos brevemente allí, vamos a escuchar no sé cuántos minutos, tenemos 5 minutos, vamos a escuchar una partecita de este tema musical que justamente me está comentando el hermano, y el título es, del tema es Del infierno al paraíso. Un profesor en clase le preguntó si salió, dígame dónde queda el infierno. Y hubo un momento de silencio en aquel salón, no había respuesta para la pregunta, nadie habló, porque los niños estaban muy pequeños. Pero de repente una pequeña levantó la mano, su vestido estaba remendado, con sus zapatos rotos, una lágrima brotó, con sus ojitos tristes, ella vino y respondió, allá en mi casa donde queda el infierno. Porque mi papá cada noche viene, borracho a la casa a maltratar a mi mami. Yo la veo llorar, yo la veo sangrar, por esas heridas que sus golpes le hacen. Mi hermano mayor un día se marchó, preso de la droga, a vivir a la calle. El infierno yo conozco bien, pero allá en mi casa y de mi casa no sale. El hambre vive allá en mi casa, ayer de tarde no cené, no hubo comida en la mañana, vine al colegio sin comer. El infierno queda en mi casa, allá no quisiera volver. Yo no conozco la esperanza, y el dolor me mató la fe. Y la profesora yo, en el salón todos lloraron al niño. La profesora abrazó a la pequeña, esta respuesta le tocó el corazón. Por eso escribí esta canción, un testimonio que toca las entrañas. A mí esta historia me inspiró en el alma, a mí esta historia me inspiró esta canción.
esta misma profesora ya después en otra ciudad y otro colegio. Una pregunta similar que se me queda, ¿dónde queda el paraíso? Digan por favor. Y otra vez todos hicieron silencio. De pronto se levantó una niña y pidió la palabra. El paraíso queda ya en mi canal. La profesora de niña que la reconoció. Aquella niña que hace tanto tiempo la marcó. Hablaba diferente, estaba fría. El infierno ya no queda en mi casa, porque mi papá se encontró con Jesucristo. Por eso en mi hogar hay felicidad, y mi hermano hoy en día no es un drogadicto. No ha vuelto a llorar, más nunca mamá, porque los golpes se han transformado en caricias. Yo puedo cantar de felicidad, porque Jesucristo ha bendecido mi vida. Bueno, ahí entonces tenemos otro tema musical, pero vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando. Y dice entonces de esta manera: así que ustedes, amados, sabiendo de antemano, guardado que no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. La advertencia entonces apostólica aquí, en el caso del apóstol Pedro, nos dice que debemos estar prevenidos acerca de esta circunstancia. Puede entonces existir en algún ministerio personas indoctas e inconstantes. Y estamos hablando entonces de sabiduría e inteligencia espiritual. Si no estamos preparados espiritualmente para darle el mensaje de Dios, nuestra recomendación suele ser, parece por allí un poco chocante, pero hemos encontrado que el Espíritu de Dios ha confirmado a través de otros ministerios. Sería mejor que usted dejara el ministerio para no entrar en confusión y confundir a muchas personas que sí quieren salvarse. Entonces, realmente el tema de la salvación de nuestras almas costó un precio muy alto. Compartimos también la vez pasada allí en la carta de Pedro, que dice de Hebreos, una salvación tan grande. O sea, no sea el caso, dice, que descuidemos una salvación tan grande. Ni los ángeles de Dios fueron pasados por alto en sus errores, ni mucho menos nosotros. Entonces, si vemos aquí entonces la recomendación apostólica, tristemente debemos decir que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjense lo que significa. Pero vamos al versículo 18 y vamos culminando ya nuestro programa. Estamos avanzando aquí en los minutos. Nos quedan unos 5 minutos, creo que, señor operador, por allí. Gracias. Dice el versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí entonces la esperanza apostólica, en este caso de Pedro, dice: creced en la gracia. O sea, pasando por alto, o mejor dicho, sabiendo de todas estas dificultades que puedan presentarse cuando hay temas difíciles de entender, y además personas que no están preparadas para dar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque usted puede dar su testimonio y seguramente va a ser de mucha bendición para los oyentes. Pero otra cosa muy diferente cuando usted ya está desarrollando el verdadero Evangelio. Cuando ya usted está desarrollando el mensaje para la salvación de las almas. A tal punto que Pablo en Gálatas dice: si aún nosotros o un ángel del cielo, Gálatas capítulo 1 versículo 8, le vamos a pedir a nuestra hermana entonces que nos pueda leer Gálatas 1 versículo 8, allí habla con tanta firmeza el apóstol que se incluye para no torcer el Evangelio o llevar a otro Evangelio. Dice de esta manera: una
ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hoy hemos anunciado, sea anatema. Bueno, allí el apóstol entonces, escribiendo a los Gálatas, en una de las cartas entonces de la cual el apóstol Pedro reconoce, dice que si aún nosotros, o sea, Pablo y los demás apóstoles de la época, queremos entonces reiterar que nuestro ministerio reconoce la existencia de los apóstoles de este tiempo, pero debemos estar fundados en la Biblia. De allí entonces la apostasía que abunda. Algunos, creo que por falta de sabiduría, dicen directamente, denominaciones en diferentes partes del mundo dicen directamente que actualmente no existen los apóstoles. Bueno, esa es una postura falta de sabiduría espiritual, puesto que la Biblia habla claramente de ello. Ahora, no por el hecho de reconocer la existencia vamos a considerar apóstol a cualquier persona que, en primer lugar, puede no haber sido llamada por el Señor y además no tener la doctrina apostólica. Entonces, aquí el apóstol Pedro dice claramente, antes bien, crecer en la gracia. Y la gracia tiene que ver con algo maravilloso que el Señor nos ha dejado, que significa que algo inmerecido. Imagínense cómo nosotros pudimos haber obtenido la salvación de nuestras almas solamente por creer y obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Y Dios nos promete maravillosas cosas, que perseveremos, por ejemplo, para que nuestros familiares allí, que tienen religiones falsas, que anduvieron por mucho tiempo en ellas, puedan salir y encontrar la salvación de su alma. Realmente es glorioso. Pero fíjese algo, o pregúntese usted, si usted no conoce la doctrina apostólica, no conoce la doctrina de Cristo, ¿y cómo usted va a poder sacar a una persona del error? ¿Cómo usted va a poder quitarle a la religión falsa, quitarle a Satanás, si usted no sabe la doctrina de Cristo? Lo único que va a hacer trasladarle a otra práctica, también salida de la palabra de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pedro dice con mucho énfasis, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo maravilloso que el Señor Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Entonces, es algo que debemos tener muy presente y de la cual no podemos descuidarnos. Más bien, dice, hacerlo con más diligencia. Dice allí la carta a los Hebreos. Hacerlo con más diligencia, no sea que nos deslicemos. O sea, no sea que salgamos del camino. Gracias, señor operador. Allí me hace la señal un dedo levantado. Significa un minuto que nos resta. Entonces, hacerlo con diligencia, que es contrario a la negligencia. Y bueno, no sé, ahí los predicadores, los que están allí, ellos se van a ocupar de mi salvación. No, usted debe ocuparse. Porque de lo contrario puede estar asistiendo a un lugar que quizás hace rato salieron de la doctrina apostólica o quizás nunca hayan ni siquiera entrado. Y esto es grave. Es más grave de lo que usted se imagina, porque está en juego su propia salvación. Bueno, ahí entonces ya la cortina musical y vamos a orar, como lo hacemos habitualmente al final de cada programa, para que usted pueda dar un paso fundamental allí en su vida cristiana. Todos los medios de difusión. Puedes repetir esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, reconozco, Señor, que tu palabra, que es fiel y verdadera, la he escuchado, Señor, y reconozco que te necesito. Perdóname por el tiempo que he perdido
acepto en este momento la sangre de Jesús derramada en la cruz para salvar mi alma. Te ruego también que a partir de este momento yo pueda perseverar en la doctrina de Cristo hasta el final de mis días, conocerla y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque sé que muchos discípulos tuyos han dado su vida para que yo hoy pueda ser un hijo o una hija tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer una segunda oración. Para usted que está escuchando allí, dice, pero yo ahora sí que me inquieto. Usted puede renunciar entonces, si ha escuchado alguna enseñanza que no está basada en la Biblia, y puede hacerlo de esta manera. Señor, reconozco, Señor, que te necesito, que tu palabra es viva y eficaz, y en este momento yo renuncio a toda doctrina de demonio, a todos espíritus engañadores que me han sacado de la doctrina de Cristo, de la doctrina de tus apóstoles. Y te ruego, Señor, que me ilumines y pueda continuar en la senda de la verdad para plena certidumbre de salvación de mi alma. Amén y amén. Ya entonces llegamos al final, nos estamos despidiendo. Allí entonces también nuestra hermana se despide de la audiencia. David también. Hasta el próximo programa y que el Señor les bendiga a cada uno. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos, por allí no podemos leer los mensajes, pero Dios nos bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa. Recordamos entonces reuniones miércoles y viernes 20 horas por Tinta Penagá entre 3 y 14, Resistencia Chaco.